Muy buenas, soy Il Conde Duque y hoy estamos aquí para rendir un tardío pero merecido homenaje a José Luis Cuerda, un grandísimo director del cine español que ha fallecido recientemente. Para ello vamos a repasar tres de sus películas más importantes que he tenido a bien titular debido a una sugerencia como El mito, El clásico y la obra maestra. E iremos señalando las características que las hacen tan especiales para concluir que estamos ante un director imprescindible, indiscutible. Así que sin más, vamos a ello. José Luis Cuerda nace en 1947, en Albacete, y se le adjudica el haber sido un importante director, guionista y productor, entre otros cargos políticos. Es especialmente conocido por haber sido el principal precursor del cine absurdo en nuestro país. De hecho, es difícil ubicar a otros exponentes dentro de su estilo, por lo que podríamos decir que creó su propio género con esto del cómico absurdo existencial. Glorioso. Primitivo. Su película más conocida, que va dentro de este género, es la mítica Amanece que no es poco, que forma parte de la trilogía absurda junto a Total, que es anterior, y a Así en el cielo como en la tierra, que es una película muy acorde a nuestros días, pues va de cómo en el cielo planean provocar el apocalipsis. ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Fin de la historia! ¡Fin de la historia! ¡Juicio final y carne resurrecta! ¡Juicio final y carne resurrecta! Dios No sé lo que quiere decir resurrecta, pero sí sé lo que quiere decir prostituta. Venga ya. Pero bueno, sigamos con Amanece que no es poco. Amanece que no es poco recoge la esencia de José Luis Cuerda y, por resumirlo rápido y mal, podríamos decir que va de un pueblo en el que suceden cosas extrañas, solo que va mucho más allá. Por definirlo un poco mejor, fijémonos en el tagline de uno de los pósteres de la película. Parece lo de siempre, pero es lo nunca visto. Y es que, efectivamente, es una genialidad coger un pueblo cualquiera de España, de los de antes, con sus tópicos habitantes, gente dedicada al campo, a lo rural, y convertirlos en los mayores admiradores de Fulner. Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner. O en expertos en todo lo que respecta a la ingle. Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Pasando por el control de temas como el libre albedrío o el materialismo dialéctico. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Y por si esto no fuera lo suficientemente atípico, encima te puede crecer un hombre en la huerta, como si fuera una mala hierba. ¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Sin duda, es una película que hay que verla para creerla. Aquí además, como no puede ser de otra forma, ya observamos uno de los temas recurrentes de Cuerda, como es el mundo de lo rural, el cual repite en las películas que veremos a continuación. Además, Amanece que no es poco cuenta con un reparto excelente, donde todos los actores están estupendos, con esa dicción perfecta y esos tonos tan peculiares que convierten en icónicas todas las frases de la película. Derivado de esto, podríamos decir que José Luis Cuerda fue una especie de Wes Anderson español en cuanto al reparto, ya que siempre contaba con muchos rostros conocidos y muchos de ellos repetían en sus películas, como el emblemático Luis Ciges. Quizá ayudaba que muchas de sus películas son bastante corales. Por ejemplo, aquí, en Amanece que no es poco, cuenta con muchos actores y cómicos famosos del cine español, siendo a día de hoy quizás los más conocidos, por motivos extractorales, Antonio Resines y Quique San Francisco. Pero también están Saza, Casen, Chuslan Preave, Miguel Reyán y muchos más, intérpretes clásicos del cine español. Mi consejo para el que no la haya visto y quiera verla es que obvie la razón y se deje llevar por la vida fascinante y extraña de este pueblo, que se deje llevar por el mito de José Luis Cuerda. Amanece que no es poco, como decíamos, forma parte de una trilogía, que a día de hoy quizá pudiéramos considerar tetralogía gracias a la última película de José Luis Cuerda, Tiempo después, que para mí es una especie de homenaje o parodia de todas sus películas anteriores, incluso de las que no son del absurdo, pues incluye en ella diálogos y referencias de su filmografía anterior. Por lo que con Tiempo después podríamos estar ante una metapelícula o ante una parte más del absurdo. Ustedes deciden. Y por cierto, si alguno no ha visto ninguna de esta trilogía y le interesa adentrarse en el mundo del absurdo de Cuerda, está de suerte,
Pues en el archivo de Radio Televisión Española han resubido su primera película de esta trilogía, Total, que ya la mencionábamos antes, y que es un gran precedente de todo lo que vendría después. Con deciros que ocurre en Londres. Si Londres fuera un pueblo castellano después del apocalipsis, os lo digo todo. Así que nada, dejaré el enlace por aquí. Amanece, que no es poco, por lo tanto, es la película más icónica del director. Pero 2 años antes, en 1987, ya había dirigido una película redonda. Una película que ganaría el Goya a Mejor Película. Una película que estaba destinada a convertirse en un clásico del cine español. Hablamos del Bosque Animado. El Bosque Animado se basa en la novela homónima de Wenceslao Fernández Flórez, un escritor gallego del siglo XX que perteneció a la Real Academia Española, y nos cuenta cómo se entrecruzan las vidas de los distintos habitantes de una fraga de Galicia, o sea, de un bosque. En él podemos encontrar a un bandido al que nadie se toma muy en serio, a un pocero cojo enamorado, a una niña muy trabajadora, a un niño que no quiere trabajar, a una bruja o meiga a la que todos quieren pedir consejo, y a un fantasma que vaga por el bosque esperando que alguien haga una peregrinación en su nombre. Estos son solo algunos de sus pintorescos habitantes. Con esta película, José Luis Cuerda se alejó del absurdo para contarnos una historia más realista, empezando porque, al contrario que Amanece, que no es poco, el tiempo y el espacio sí están determinados. Años 40, Galicia, posguerra. Pero ese realismo de la época se combina con la magia del bosque y sus habitantes, con los sucesos extraordinarios, como el fantasma que vive en el bosque, Fis de Cotobelo, o la aparición de la Santa Compaña, que según nos cuenta la leyenda gallega, es una procesión de ánimas. Así, el resultado nos da una tragicomedia que podríamos enmarcar dentro del realismo mágico. En esta película, Cuerda vuelve a hablarnos de la cotidianidad, del grupo protagonista, con un reparto también maravilloso. Y podemos observar otro de sus temas clave, el retrato de Galicia, especialmente de la Galicia rural. Ha ubicado la acción de muchas de sus películas en Galicia, como Los girasoles ciegos o Todo es silencio, lo que puede hacernos pensar que el director sea gallego, pero como ya hemos dicho antes es albaceteño. Es solo que tiene una vocación especial por esta tierra y lo muestra en sus películas. En su momento, esta era mi película favorita de Cuerda, porque cuenta con todos esos elementos geniales que me marcaron, como el malvado Fendetestas, interpretado por Alfredo Landa, un campesino que harto de ser pobre se mete a bandido sin mucho éxito. ¡Alto ahí, que me caso en Soria! ¡Alto, me caso en Soria, la bolsa o la vida! ¡Y deja el dinero! ¡Eres tú, Malví! Fue sin duda esta una expresión que repetí mucho en su momento. Además, El Bosque Animado ganó el Goya a Mejor Película, como ya he dicho antes, y también a Mejor Actor Secundario, Alfredo Landa, a Mejor Diseño de Vestuario, a Mejor Música y a Mejor Guión, que es ni más ni menos de Rafael Azcona, el guionista más relevante del cine español. Rafael Azcona es un guionista principalmente conocido por haber escrito con Luis García Berlanga algunas de sus mayores obras maestras, como Plácido o El Verdugo. Pero ha trabajado en infinidad de proyectos y para otros muchos directores importantes del cine español, como Fernando Trueba, Carlos Saura o el propio José Luis Cuerda. Dicho todo esto, creo que El Bosque Animado es una película de una gran sensibilidad y lirismo que hay que tener muy en cuenta. Así, José Luis Cuerda siguió su carrera hasta que dirigió una película absolutamente trascendental, alejándose del absurdo y del realismo mágico para tratar con una profunda humanidad la España previa a la Guerra Civil. Vuelve a Galicia una vez más para contarnos La lengua de las mariposas. Una de las cosas que más puede llamar la atención nada más empezar la película es que la música figura que está realizada por Alejandro Amenábar. Y no, esto no es ninguna coincidencia, es el mismo Alejandro Amenábar, director de Mar Adentro, Los Otros o la más reciente Mientras dure la guerra. Y es que otra curiosidad de José Luis Cuerda es que pasa por ser la persona que descubrió a Amenábar y que lanzó su carrera. De hecho, es productor de varias de sus películas, como Tesis o Abre los ojos. Volviendo al tema, en La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda adapta varios relatos del escritor Manuel Rivas, que se recogen en el volumen ¿Qué me quieres, amor? Y trabajó con Rafael Azcona una vez más en el guión para presentarnos la amistad entre un niño y su maestro en un pueblo de Galicia. Moncho es un niño que aún no ha ido a la escuela y tiene miedo porque le han dicho que el maestro pega a los alumnos. Pronto descubrirá que es todo lo contrario, que su maestro, don Gregorio, es un ser bondadoso, con mucha paciencia, que se esmera en que sus alumnos aprendan y se conviertan en personas de provecho. A medida que la amistad de Moncho y don Gregorio se forja, asistiremos a conocer a las distintas personas del pueblo, representando magistralmente la España de la época.
Una vez más, podemos contemplar en esta película el mundo de lo rural, la historia coral, y se nos concede el privilegio de presentarnos a un personaje como Don Gregorio, el magnífico profesor interpretado por Fernando Fernán Gómez, que es probablemente uno de los 10 personajes más carismáticos del cine español. Cuando uno se muere o no se muere. ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Cada escena de Don Gregorio es una lección de vida en sí misma. Se convierte en profesor de los espectadores. Representa todas las bondades y la sabiduría de aquellos profesores que nos han marcado individualmente. Quizá esta película sí cuenta con un reparto menos conocido o menos habitual del director, pero es que lo fundamental en ella es la relación entre Moncho y Don Gregorio, que es absolutamente humana y se verá truncada en un final estremecedor. Aún así, el retrato de todos los personajes de la película es soberbio, están todos en su punto. La lengua de las mariposas es, ante todo, una película humanista, que se centra en el lado más humano de las cosas, en nuestras penas, en nuestras alegrías y en nuestras contradicciones, cuyo final remueve muchas cosas por dentro y cierra una obra maestra que no debe caer en el olvido. Y así ya vamos cerrando nuestro homenaje a José Luis Cuerda. Las 3 películas en las que hemos hecho especial hincapié son absolutamente maravillosas, las recomiendo al 100%. Y bueno, estos títulos que he tenido a bien darles, el mito, el clásico y la obra maestra, son perfectamente intercambiables entre ellas, aunque he considerado que eran adecuados para cada una en ese orden. Quizá el cine de José Luis Cuerda te guste más o te guste menos, pero es difícil que te resulte antipático. Y no deja a nadie indiferente, hay que verlo. Por último, también os voy a dejar por aquí el enlace de la entrevista que le hicieron en La Tuerca a José Luis Cuerda, pues es muy enriquecedora y si os habéis quedado con más ganas de él, pues tenéis que acudir aquí, es una gran entrevista. Así que ya me despido de este maestro de maestros, incondicional del cine español, intentando haber transmitido su obra a personas que quizá no le conozcan tanto o intentando revivir la pasión para aquellos que ya conocierais su obra. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber, dale like, suscríbete o lo que te apetezca. Lo último que me queda por decir, José Luis, es que todos somos contingentes, pero tú eres necesario.